Buenos días estudiantes, soy la profesora Diana, quien los va a acompañar en esta primera clase de la asignatura de lenguaje y comunicación para el nivel de tercer nivel básico, es decir, séptimo y octavo. En esta clase vamos a ver tres contenidos, que son las preposiciones, donde ustedes ya han realizado guías de esta, estrategias para comprender un texto y extraer información explícita e implícita de un texto. Entonces, vamos a ver qué son las preposiciones, para qué sirven y cómo las vamos a utilizar. Las preposiciones nos sirven para unir palabras, para unir acciones o ideas que se relacionan entre sí. Por ejemplo, María va al colegio bicicleta. No tiene mucho sentido esta oración. Entonces, ¿qué nos falta? Una palabra para unir. María va al colegio en bicicleta. Y esa es una preposición. Entonces, ¿qué son las preposiciones? Palabras que nos sirven para unir o relacionar entre sí otras palabras. ¿Cuáles son estas? Acá tengo una imagen donde muestran todas las preposiciones. Es importante que ustedes se las aprendan de memoria. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Estas son las preposiciones que ustedes tienen que utilizar. ¿Cuándo las vamos a usar? El uso y el significado de las preposiciones varía de acuerdo a lo que se quiera expresar. Por ejemplo, la preposición a nos va a servir para identificar personas y relación de lugar y tiempo. La preposición de, posesión y características de personas o cosas. En, indicar tiempo y modo. Para, plazo determinado, daño o provecho. Entonces, una de las tareas que van a tener ustedes es ver cuál es el uso y el significado de todas las preposiciones que hemos mostrado. Todas estas que están en la imagen, ustedes van a buscar su uso. Acá tenemos un ejemplo donde están utilizando preposiciones. Si se dan cuenta, nos sirven para unir palabras. Trajes de, primera preposición, baño en, venta especial a $5. Compré un traje de baño para la playa y ya tengo dos preposiciones. En todas las frases que nosotros utilizamos van a haber preposiciones. Entonces, las preposiciones también tienen que tener presente que son palabras invariantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen género. Es decir, no importa si es femenino o masculino, ni número, singular o plural, ni persona, ni tiempo. Por ejemplo, vamos a observar un ejercicio con la preposición a. Completo especial a 5.000. Está en singular. Completos especiales a 5.000. En plural. Si se dan cuenta, sigue siendo la misma preposición. Él va a la plaza a ver a María. Estamos hablando de algo masculino. Ella va a la plaza a ver a María. No tiene género, sirve tanto para femenino y masculino. Entonces, las preposiciones nos sirven para unir palabras. Recuerda las tareas que estaba indicada en la clase. El otro contenido va a ser la idea principal y secundaria de un texto. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer esto? Si se dan cuenta en la imagen, podemos observar que vamos a encontrar una idea principal y muchas ideas secundarias, como nos muestra este dibujo. Entonces, ¿qué es la idea principal? Es la que tiene que ver con el tema de lo que estamos leyendo. Es aquella oración que expresa la información más importante.
Sin ella el texto no tendría fundamento y no depende de otras. Es decir, la idea principal es de qué se trata el texto. Y las ideas secundarias son oraciones que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Ya la complementan esta idea, la acompañan para que sea más comprensible del texto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a identificar la idea principal y la idea secundaria. La célula es la unidad más pequeña que tiene vida, es decir, realiza las funciones vitales. Tiene 3 partes fundamentales: la membrana que recubre toda la célula, el citoplasma, que es el interior de la célula donde se encuentran los orgánulos, y el núcleo, que está en el interior del citoplasma, rodeada por una membrana nuclear y en cuyo interior está el material genético. Vamos a observar primero vamos a identificar la idea principal. ¿De qué se trata el texto? ¿De qué me están hablando? De la célula. Entonces por ahí vamos a buscar la idea principal. Vamos a darle un tiempo a ustedes para ver si la logran identificar y después vamos a mostrar la respuesta. Ya estamos. Entonces, la idea principal, ¿de qué se habla? ¿De qué habla el texto? Que la célula es la unidad más pequeña que tiene la vida. Esa es mi idea principal. Y las demás ideas en el texto son ideas secundarias que acompañan el texto. Ya, como dice aquí, la idea secundaria le dan soporte a la idea principal. Vamos a ver unas estrategias para una mayor comprensión de un texto. Primero vamos a realizar una primera lectura. ¿Qué vamos a hacer en esta primera lectura? Decir en voz alta 3 ideas que tú puedas recordar después de haber leído. Y es posible que esas ideas sean las más importantes, y que ojo con eso. Luego vamos a hacer una segunda lectura. ¿Para qué? Para marcar. Aquí van a tener que utilizar destacador, lápices de colores, algo que les permita marcar aquellas ideas que recordarás de la lectura anterior con un color. Aquí vamos a marcar las ideas después de haberlas recordado la primera vez. En la segunda las vamos a marcar para estar más seguros. Y finalmente una tercera lectura. ¿Para qué nos va a servir esto? Para agregar nuevas marcas de otras ideas que no hayas marcado la primera vez con el otro color. Entonces aquí vamos a utilizar otro color para estas ideas que vamos a encontrar. Y seguramente estas ideas van a ser las secundarias. Entonces vamos a tener que leer una primera vez, una segunda vez para asegurarnos y marcar las ideas principales, y la tercera lectura para las ideas secundarias. Traten de utilizar 2 colores diferentes para ambas, para que se vayan acostumbrando. Entonces, como les decía ahora, subrayar las ideas principales de un texto ayuda a comprender mejor, porque lo podrá recordar con mayor facilidad. Sin embargo, volver a leer varias veces es un buen ejercicio. Por eso vamos a leer 1, 2 o 3 veces. Traten de hacerlo la prueba. Viene mucha comprensión de lectura. Así que empiecen a practicar, aunque sean con párrafos pequeños. Empiecen a practicar en su casa. Seguimos con el otro contenido que vamos a trabajar: extraer información explícita e implícita de un texto. Vamos a saber qué es la información explícita y la implícita y cómo la vamos a detectar. ¿Qué es la información explícita? La información explícita es la que aparece en el texto, me la están dando textual. Entonces esta información la guardamos en nuestra memoria inmediatamente. Por lo tanto, no nos cuesta recordarla después de una primera lectura rápida. Entonces, en la segunda lectura yo solo la voy a destacar, porque fue lo que primero grabé. ¿Qué palabras nos van a ayudar a reconocer esto? ¿De qué se habla el texto? ¿De quién habla? ¿Cuándo se hizo algo? ¿Cuántos? ¿Cómo? Esas son palabras que nos ayudan a identificar este tipo de información. Por ejemplo, la niña vestida con una capa roja caminó por el bosque a la casa de su abuelita. ¿Quién caminó por el bosque? ¿La abuelita, la niña o el lobo? La misma oración me lo está diciendo. ¿Quién caminó? La niña. La niña caminó por el bosque.
¿Cómo iba vestida la niña? ¿Con pantalones? ¿Con capa roja? ¿Con vestido? Con una capa roja. Yo no tengo nada más que hacer que solo identificar la información que está escrita en el texto. Otro ejemplo. Los moai son esculturas de piedras que están en Isla de Pascua. Los hicieron para recordar a los reyes y a los Rapa Nui. Creen que cuidan a su gente, por eso miran a la tierra y no al mar. ¿De quién se habla en el texto? ¿De las piedras, de los moais o de mirar a la tierra? De los moai. ¿Se dan cuenta de quién se habla en el texto? Que eran las palabras que nos servían para identificar la idea principal, la información explícita. El mismo ejemplo con otra pregunta. ¿Hacia dónde miran los moais? Los moais son esculturas de piedras que están en Isla de Pascua. Los hicieron para recordar a los reyes y los Rapa Nui creen que cuidan a su gente, por eso miran a la tierra y no al mar. ¿Hacia dónde miran los moai entonces? A la tierra. Solo tenemos que leer e identificar. Esa es la información explícita que me la está dando el texto. ¿Y cuál es la diferencia con la información implícita? Que ésta nos convierte en una serie de investigador. ¿Qué quiere decir esto? Que esta información no está en el texto, sino que nos van a dar pistas para que nosotros podamos encontrarla, que podamos interpretar este tipo de información. Entonces, por eso es importante la primera, la segunda y la tercera lectura. Por ejemplo, si se dan cuenta es el mismo ejemplo anterior, pero con otro tipo de pregunta. La niña vestida con una capa roja caminó por el bosque a la casa de su abuelita. ¿Qué cuento era? ¿Pinocho, los tres cerditos o la Caperucita Roja? ¿Qué pistas nos están dando? Es que es una niña y que iba con una capa roja. Entonces era la Caperucita Roja. En ningún lado nos hablan del nombre del cuento, pero sí nos dieron pistas. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. ¿Cuál es el estado de ánimo de la niña? ¿Feliz, triste o enojada? No puedo decir que está feliz porque se le rompió la muñeca. Triste, enojada, puede ser, pero en ningún momento me están diciendo que ella estaba enojada. Triste, claramente sí. ¿Por qué yo sé que estaba triste? Porque la niña estaba llorando. Entonces son palabras, son frases que me sirven para interpretar mi respuesta. Entonces, recordemos lo que se trabaja, las preposiciones, que son palabras que nos sirven para unir y dar sentido a una oración. Recuerden la tarea, buscar el uso y el significado de las preposiciones que faltaban. El extraer información explícita e implícita de un texto. La información explícita es la que está textual en el texto, yo solo debo buscarla. Y la información implícita es la que yo debo interpretar, me van a dar pistas para poder responder y buscar ese tipo de información. También observamos la idea principal y la idea secundaria de un texto. La idea principal es de lo que se trata el texto, y en mi primera lectura es lo que yo primero voy a recordar, y en la segunda lectura las voy a destacar. Y las ideas secundarias son las que complementan o ayudan a comprender más el texto. Pueden haber muchas ideas secundarias. Espero que haya sido grata la clase y que se haya entendido. Y esta les va a servir para poder realizar la guía de lenguaje. Que estés bien, cuídense y recuerden no salir de casa. Hasta luego.